Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice: el rayo OF es bisectriz del ángulo BOA de la siguiente figura. Calcule el valor de X y determine la medida del ángulo BOA. Entonces, aquí podemos observar nuestro ángulo BOA y pues observamos a su bisectriz. Recordemos que una bisectriz es una semirrecta que parte del vértice del ángulo y lo divide justo por la mitad. Es decir, que divide el ángulo en dos partes iguales. Partiendo de ese principio de la bisectriz, podríamos decir que el ángulo BOF es igual al ángulo FOA. Por otro lado, tenemos que el ángulo BOF es igual a tener 4x más 2 y el ángulo FOA es lo mismo que tener 5x menos 18. Para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es mandar las x al lado izquierdo y lo que no tiene x al lado derecho. Entonces, esta, estos 4x que están aquí los dejamos quieticos. Este 5x que está positivo al otro lado lo mandamos a este lado negativo como menos 5x y esto va a ser igual a menos 18 y este 2 que estaba sumando pasa a restar como menos 2. Resolviendo operaciones a ambos lados del igual tenemos que 4x menos 5x nos da menos x y esto va a ser igual a menos 18 menos 2 daría menos 20. Como la x está negativa, para convertirla en positivo lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces, menos x por menos 1 nos daría x, y esto va a ser igual a menos 20, que también tiene que ser multiplicado por menos 1 para no alterar nuestra ecuación. Entonces, menos 20 por menos 1 nos da 20 positivo, y esto es lo que va a ser el valor de x. Ahora simplemente, para calcular la medida del ángulo BOA, basta con conocer la medida de uno de sus ángulos, ya sea BOF o FOA, ya que ambos son iguales, debido a que están divididos exactamente por la mitad por el rayo OF, que es la bisectriz del ángulo BOA. Ya para finalizar, tenemos que determinar la medida del ángulo BOA. Para ello, pues necesitamos conocer el ángulo BOF y el ángulo FOA. Entonces, sabemos que la medida del ángulo BOF es igual a 4 factor de X más 2. Entonces, aquí donde dejé el paréntesis, vamos a escribir el valor de X, que es 20. Resolvemos operaciones y tenemos que 4 por 20 es 80, más 2, y esto nos va a dar 82. Por otro lado, la medida del ángulo FOA va a ser igual a 5 factor de X, que es 20, menos 18, y esto va a ser igual a 5 por 20, que es 100, menos 18. Hacemos la operación 100 menos 18, que nos da 82. Como estamos hablando de ángulos, vamos a tener que estos son grados. Es decir, que eso también van a ser grados. Aquí corroboramos que el rayo OF sí es la bisectriz, ya que la medida del ángulo BOF y el ángulo FOA es igual. Finalmente, al sumar esos dos ángulos o simplemente multiplicar por 2 cualquiera de estos, pues vamos a obtener lo que es el ángulo BOA. Es decir, que el ángulo BOA a dos veces la medida, ya sea el ángulo BOF o FOA. En este caso vamos a coger el BOF, recuerden que valen lo mismo, entonces tenemos que esto es igual a 2 multiplicado por 82 grados, y esto nos va a dar 164 grados. Es decir, que la medida del ángulo BOA es igual a 164 grados, y con eso terminamos nuestro ejercicio. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video.